¿Cómo es posible que el pueblo estando esclavo de dos formas? En Egipto por el pueblo egipcio, por Faraón. Dos, esclavo del pecado, que ya tenían todas sus tradiciones y todas esas cosas, costumbres y toda idolatría. Dios, en estando esclavos, estando allí en esa condición, se compadeció de ellos. Dios veía a su pueblo sufriendo, veía a sus hijos en una condición deplorable, aún estando en pecado. Él va y lo libera a través de Moisés de la esclavitud de Egipto. Bienvenidos a esa lección que tiene como título Afligidos por el mal. Invito a que juntos oremos. Cariñoso Dios, te pedimos la unción de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra, que solo tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender y comprender de que tú eres un Dios amoroso, que tú eres un Dios que ama al que sufre, Señor. Bendícenos al abrir tu palabra en Jesús. Amén. Número 1. Vamos a entonces, el yo de la Biblia, vamos a descifrar. Ama la justicia y odia el mal. Listo. Dios ama la justicia. Es imposible ver que en este mundo no hayan masacres y todo eso y situaciones difíciles. Incluso la humanidad en un momento se comían los niños porque no había... Y cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto era una injusticia y todo eso veía que él odia la injusticia, ¿verdad? Es por eso que tan vital era esto. Pero otra cosa, ama al pecador, ¿sí? Dios ama al pecador arrepentido. Y aunque nosotros, seres humanos, Dios del pueblo de Israel, se cayó muchas veces, lo perdonaba y el pueblo nuevamente cometía errores, él seguía amando al pueblo de Israel. Una cosa muy clara que yo tendría que entender es que Dios no odia al ser humano pecador, odia al pecado, la acción que está cometiendo ese individuo. Entonces, por eso es tan importante nosotros entender de que muchas veces el ser humano toma una actitud, no, ya Dios no me quiere, ya Dios esto, yo he pecado, yo he cometido muchos errores, yo me voy de las cosas de Dios, yo no sigo con Dios porque ya Dios no me ama, que ya Dios no me va a perdonar. No, Dios odia la acción del pecador. Mientras que el pueblo de Israel había disfrutado de esas, que lo había sacado de Egipto, de todas esas maravillas que Dios había hecho con ellos, sin embargo, volvían a caer a través de desobedecer a Dios y adorar incluso a otros dioses, ¿verdad? Mire, el pueblo se rebela contra Dios varias veces y sin embargo Dios está con su pueblo, lo guía a través del desierto, le da una nube para que lo cubra del sol, le da una llama para que pueda hacer la luz en medio del desierto, en medio de la oscuridad. Ahí entendemos ese amor de Dios y en la condición de que el pueblo estaba, Dios siempre estaba con ellos. Y por eso que el Salmo capítulo 78 nos habla lo siguiente. ¿Qué estaba pasando? Dice el versículo 1 y el versículo 2, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca en proverbios y habla cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces aquí está diciendo, mire, escuchen, pueblo, escuchen que ustedes se han equivocado, escuchen que sus antepasados han vivido de una manera que no es. Por favor, cumplan mi ley, escuchen mi ley, vivan en mi ley. Miren lo que dice el versículo 32. Con todo esto pecaron y aún no dieron créditos a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, sus años en tribulación. Y si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y se acordaban de Dios y eran su refugio y el Dios Altísimo su redentor, pero lo lisonjaban en su boca y con sus lenguas le mentían. Puesto su corazón no eran rectos en él, ni estuvieron firmes en sus pactos. Por el misericordioso bondad y la maldad de los destruía, y apartando muchas veces su ira y no despertó su enojo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y también a Dios. Provocaban al Señor de Israel. No se acordaban de su mano del día de que los redimió de la angustia.
cuando se puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de San y volvió sus ríos en sangre. Mi apreciado, todo esto, el Señor le dice, mire, yo con toda esta situación, ustedes no dan los créditos a mí. Ustedes solo vuelven a mí cuando yo los castigo, cuando viene el mal, se acuerdan de mí. Y sin embargo, todo esto yo los perdono, les doy oportunidad todavía. Entendemos otro punto de esta lección. Dios perdona a su pueblo aún aunque se haya equivocado. Dios es un Dios de misericordia, un Dios bondadoso. A pesar que nosotros nos equivocamos, Él nos sigue perdonando. Él nos sigue dando otra oportunidad. Hay esperanza para los que aún pecadores. Hay esperanza para el ser humano aún que se equivoque. Solamente reconocer a Dios, decirle, Señor, nos hemos equivocado, y la misericordia de Dios y el amor de Dios siempre estará perdonándonos nuestros pecados. Pero sin embargo, no abusemos de eso. Porque el pueblo de Israel, cuando estaba en angustia, era que buscaba a Dios y se acordaba de Dios. No seamos como el pueblo de Israel, que solo buscamos a Dios como un ayudador, como que me saque de las situaciones difíciles y me voy ya. No, Dios está, su amor y su misericordia están todo el tiempo, pero sin embargo, nosotros abusamos del amor de Dios y hacemos lo que nos dé la gana. Eso es lo que hacemos. Entonces, confiemos en Dios, busquemos a Dios, y no abusemos de la misericordia y del amor de Dios, que es para siempre. Nuestro Dios, bendícenos en este día, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos entender y comprender tu palabra en este día, que podamos ser dirigidos por ti y vivir conforme a tu voluntad. En Jesús, amén. El Dios en quien tú crees es el Dios que hace posible lo que para ti es imposible. Bendiciones.